El viento sopla suave y constante sobre la cubierta del galeón La Esperanza, que se dirige rumbo a Inglaterra, arrastrando consigo el susurro de las olas que rompen contra su casco. Andrés Soler se mantiene de pie, de espaldas al mundo, observando el océano que se extiende hasta el horizonte. Su rostro permanece oculto en las sombras y su mirada, fija en el vacío sin revelar emoción alguna. Había terminado con todos los Montenegro. Los cuerpos de Felipe y Juan habían sido encontrados en el despacho de la familia, cada uno con notas que sellaban su destino colgando en sus cadáveres. Felipe Montenegro, el usurpador; Juan Montenegros, la codicia. Su misión estaba terminada, mas sin embargo, mientras el rocío nocturno mojaba su piel, no sentía ni satisfacción ni paz. Al lado de Andrés reposaba el diario de su padre, ese diario que había recuperado el día de la muerte de Cristóbal Montenegro. Con un suspiro extrajo de su abrigo una vieja carta gastada y amarillenta. Comenzó a desdoblarla con cuidado. Bajo la luz de la luna las palabras de su padre resplandecían en el papel, escrita con una caligrafía firme pero envejecida. Esa misiva la había leído una y otra vez, pero ahora parecía cobrar un significado aún más profundo mientras su mente retrocedía en el tiempo, hasta el día en que llegó a sus manos. Hijo mío, te dejé siendo un niño, pero sé que has crecido bajo la educación férrea y amorosa de mis padres. Así comenzaba la carta. No sabes cuánto lamento no haber estado a tu lado en todos estos actos. Ya eres un hombre, y sé que si estás leyendo esto significa que has sobrevivido a los obstáculos que el destino te ha impuesto. Quiero que sepas que desde ese día que te vi por última vez, supe que te dejaba en un mundo lleno de retos y dificultades, pero también de oportunidades. Juan continuó relatando sus aventuras y desventuras en el nuevo mundo, todo su esfuerzo en la búsqueda de una vida mejor y dejar un legado para su futuro. Los ojos de Andrés se humedecen con cada palabra. Siempre soñó con reencontrarse con su padre. No soy un hombre que haya tenido mucho en términos de riqueza, pero fruto de años de trabajo he creado un legado que podría cambiar tu vida. El relato de Juan Soler continuaba hablando de la Segoviana, esa mina que había generado su fortuna, pero también su desgracia. Dentro de esa montaña se esconden grandes vetas de oro que generaciones han intentado buscar, y yo tuve la suerte de conseguir. La carta la acompañaba un mapa que Andrés había estudiado al detalle. Era un trozo de piel vieja marcado con líneas y puntos que solo su padre podía entender completamente. En él se indicaba no solo el camino hacia la Segoviana, sino a un lugar específico que Andrés debía encontrar, un legado que según la carta había sido reservado solo para él. Este oro, hijo, no es simplemente riqueza, es la llave para forjar tu propio destino, para construir algo más grande que nosotros mismos. Lo que decidas hacer con él está en tus manos, pero te pido que lo uses sabiamente. Para bien o para mal, el destino te pertenece. Su padre no hablaba de venganza, pero sí mencionaba a los Montenegro y las razones por las que corría peligro. También ofrecía un relato de un hombre que había encontrado su lugar en la tierra y ahora le ofrecía a su hijo la oportunidad de hacer lo mismo. Andrés cerró los ojos por un momento, dejando que el eco de esas palabras resonara en su mente. Había seguido las instrucciones de su padre, había encontrado la mina y había desenterrado el oro, y lo había utilizado para conseguir su objetivo. Pero lo que su padre no había previsto era lo que ese oro significaría para él. Le había dado el poder, control y la capacidad de ajustar cuentas con aquellos que habían destruido su vida. El galeón continuaba su curso bajo el brillo de la luna. El mar se extendía infinitamente frente a él, al igual que el camino incierto que le esperaba en el futuro. Pero en ese momento, parado sobre la cubierta y mirando hacia el horizonte, Andrés no podía evitar preguntarse si el legado de su padre realmente había traído lo que necesitaba, mientras recordaba su llegada al nuevo mundo. Ese momento decisivo marcó el inicio de su transformación. Era un joven inspirado por las palabras de Juan Soler, que le hablaban de un tesoro oculto y un destino que había de forjar con sus propias manos.
Al llegar a las costas de América, Andrés llevaba consigo la carta y el mapa que su padre le había dejado, pero también una mezcla de incertidumbre y determinación. Cada amanecer era un recordatorio de que se dirigía a un destino incierto, pero lleno de promesas. Finalmente, el día llegó. Desde la cubierta del barco, Andrés divisó por primera vez las tierras desconocidas de las Américas. El puerto estaba lleno de vida, un lugar vibrante con el ajetreo de comerciantes, exploradores y colonos que intentaban hacerse un lugar en el nuevo territorio. En ese momento era un hombre más entre muchos, un desconocido que buscaba algo que no muchos llegarían a comprender. El descubrimiento del legado de su padre fue tanto un momento de triunfo como de reflexión. Al abrir los baúles escondidos en lo profundo de la mina, Andrés quedó deslumbrado por el brillo de los lingotes que habían estado encerrados durante años. Era más de lo que había imaginado, una fortuna incalculable que podía cambiar su vida por completo. Pero mientras tocaba el metal frío y brillante, Andrés recordó las palabras de su padre. Este oro no solo era riqueza, sino una responsabilidad. Era la llave para construir su propio destino. Andrés entendió entonces que su vida, a partir de ese momento, no volvería a ser la misma. Andrés decidió establecerse primero en las islas del Caribe, un lugar estratégico para comenzar a tejer los hilos de su venganza. Allí comenzó a forjar una reputación como hombre de negocios astuto y calculador, dispuesto a aprovechar cada oportunidad que se le presentaba. Fue en una de esas reuniones comerciales en el puerto que conoció a Juan Montenegro, un hombre precedido por su prestigio y siempre en busca de nuevas alianzas comerciales que le permitieran expandir la fortuna de su familia. A través de él, tuvo acceso directo al entorno de los Montenegro, incluyendo a Felipe, a quien estudió detenidamente. Sabía que la caída de la familia no vendría de un solo golpe, sino de una serie de acciones cuidadosamente ejecutadas que los desmoronaría desde adentro. El último día de los hermanos Montenegro estaba cargado de un aire pesado y ominoso. Felipe y Juan se encontraban en la mansión consternados por todo lo que habían vivido, presos de un terror indescriptible. La noche era densa, apenas interrumpida por el lejano canto de los grillos y el susurro del viento. Fue entonces que un sonido diferente se alzó, uno que les hizo helar la sangre, el chirrido de las ruedas de la carreta nagua. Al mirar por la ventana, allí estaba la carreta, envuelta en sombras y visible en la oscuridad. La leyenda siempre había sido una advertencia, pero ellos, arrogantes y seguros de su poder, nunca habían creído jamás que la muerte vendría. El capataz, junto a varios de los hombres encargados de protegerlos, salieron hacia la entrada. Felipe y Juan quedaron paralizados y sus mentes intentando encontrar una explicación lógica, pero sus corazones sabían que no había vuelta atrás. Fue en ese momento que una figura se detuvo justo detrás de ellos y lentamente, con una calma inquietante, retiró la capucha que cubría su rostro. Ambos hombres se quedaron sin aliento. Frente a ellos no estaba un extraño, ni un espíritu vengador, sino Ricardo Álvarez, el hombre al que habían creído su aliado. Sin embargo, el brillo en sus ojos y la dureza de su expresión les reveló una verdad aún más oscura. «Soy Andrés Soler», dijo con voz cargada de resentimiento y odio. Frente a ellos estaba el hijo del hombre al que habían traicionado. Había venido por lo que le pertenecía. No les dio tiempo de hablar o reaccionar. La venganza se había sellado y en pocos instantes ambos hermanos yacían frente a Andrés. Eran testimonio de que su hora había llegado y la justicia se había cumplido. La familia Montenegro estaba totalmente destruida y nadie sospechaba lo acontecido. Con el sepelio de Felipe y Juan se cerraba el ciclo de venganza y toda la verdad moría con ellos. Andrés Soler había muerto con ellos porque ahora era Ricardo Álvarez quien se dirigía a Londres para iniciar una nueva vida mientras arrojaba al mar los últimos recuerdos de su padre.
Isabel Montenegro, quien ignoraba la verdad, lo acompañaba, ya no como su prometida, sino como su esposa. Mientras la historia de la maldición de los Montenegro y la carreta Nagua se extendía por todo el centro de América. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.